Hay una diferencia muy grande entre pasar de escribir en un cuadernillo a mano, años, practicar, crear historias, o en una computadora, a el formato libro. A mí me hubiese encantado de que alguien me diga y me ordene un poco los procesos que había que hacer para poder hacer un libro. Lo tuve que descubrir solo haciéndolo. Publiqué 4 libros de forma independiente y aprendí muchísimo el proceso en cada uno de ellos. Fue cada obra y cada momento especial. Por eso quiero compartirlo en este video, porque quizás vos estás en ese paso y te puede llegar a servir. Voy a hacer mi propia experiencia 100% real de lo que para mí considero los procesos a poder hacer un formato libro. A diferencia de otros procesos creativos o de otros procesos para hacer ciertas cosas, el proceso de escritura y preparación para llegar a un libro es lento, largo, a veces tedioso. Es un proceso que te termina metiendo a uno mismo dentro como si fueras un libro, como si fueras un personaje a veces. Lo primero y principal antes de dar los pasos del proceso prácticos para lograrlo es tener una idea, ¿no? Para hacer un libro. Lo más importante es la idea que uno considera o que lo moviliza, que te impulsa a escribir el libro, y la idea también que te impulsa a que esa historia sea formada en formato para que otros lo lean. Después de esta idea viene el proceso de escritura en sí mismo, que no me voy a entrar en este video específicamente de detalles de escritor, que es para otro análisis. Voy a dar algunos tips, pero va a ser especialmente todo este análisis en los procesos para llegar a la obra final, no específicamente de la forma de escritor, digamos, o de escritora. Pero el proceso de escritura en sí es un proceso también de envolverse en uno mismo, de transformarse específicamente en el proceso creativo de escritura, quizás en varios personajes, o en uno, o en escenas, o en lugares, en viajar, en usar todas las capacidades que uno fue adquiriendo a lo largo de la vida para ponerla en la obra de alguna u otra manera. Y empiezo con la parte A, le voy a llamar, que es la estructura del libro. En esta parte A, alguna salvedad. No es lo mismo pensar un libro como formato novela, o cuentos cortos, o un libro académico, técnico, por ejemplo, del ámbito que sea, o un libro que hable sobre, no sé, un ensayo corto. Son distintas formas de abordar el proceso de escritura del libro. Lo más importante es tener claro qué vas a escribir antes de empezar a escribirlo, y en base a eso tenés ordenado por dónde vas a ir a escribirlo. Voy a compartir más que nada lo que es formato literatura en este video, y más que nada el formato orientado a novela, que por ahí es lo más difícil de escribir porque es lo más largo, es donde uno más se mete en el libro. Yo tuve la experiencia de escribir por ahí 2 tipos de escritura, o 3: ensayos cortos, cuentos cortos y novela. Era teniendo claro la temática del libro, la estructura quizás que tenés pensado hacer del libro, porque no es lo mismo hacerlo por capítulos sin dar detalles, donde el lector se tiene que ir sorprendiendo de lo que va a encontrar a lo largo de la historia, o donde está el título del cuento corto o de la historia corta, y también el lector se va a ir sorprendiendo, pero ya tiene una idea o un señalamiento de para dónde puede llegar a ir la historia, o cuando hay un título sugerente, creativo, que hace que también que el lector se imagine para dónde va a ir la historia. Teniendo todo eso, empieza el proceso creativo en sí mismo, que es, ahora sí, lo más lindo de escribir un libro, lo más lindo de escribir, de crear, en este caso literatura, que es, como comentaba un poco antes, meterse en la piel del personaje, de los personajes o las personajes, en escenas o lugares que no estás en ese momento y que estuviste, o quizás que no estuviste. Empieza toda la imaginación, y un poco depende ahí del creador, del autor, de la persona que está escribiendo, de las capacidades que pueda tener. Ahí va un poco, que es totalmente personal y no se puede transmitir esa enseñanza. En mi caso, yo escribo desde muy chico, desde los 14 años o antes, y escribía siempre para mí diarios íntimos. Después los empecé a compartir, después empecé a crear historias cortas, después empecé a crear novelas, después empecé a hacerle leer a mis amigos lo que pasaba, y cuando vi que movilizaba a la gente, sabía que había logrado una pluma personal, había logrado mi voz. Y la verdad que mi verdadera voz la encontré después del 4.º libro, o durante el 4.º libro. Por ahí ya en el 3.º la había encontrado, pero fue un proceso larguísimo, de muchos años, y
Y bueno, en ese momento donde uno está creando específicamente el proceso de escritura del libro, donde estás metiéndote en una escena, pensando qué vas a transmitir, cómo usar el lenguaje para poder movilizar el otro, diálogos entre personajes, escenas, cómo se conectan quizás a lo largo de toda la obra un personaje con el otro. Todo eso es un proceso creativo y de trabajo abstracto muy grande que lleva tiempo y es lo más lindo de disfrutar, porque uno está ya pensando en lo que le va a pasar al lector cuando lea eso que uno está creando, de la forma en todo lo que uno está poniendo para que eso movilice a alguien. Yo le llamo eso el termómetro interno, para decir, bueno, está bien por donde voy, está mal, acá no hay nadie quien te apruebe. Acá nadie te va a poner un 10 o un 0 o un 4, una nota para decirte que vas bien por donde escribís y estás aprobado. No existe eso en el área creativa ni en la literatura. Eso lo aprueba el lector, cuando el libro está fuera y no es tuyo. Y para mí eso se llama para saber más o menos si voy bien, es el termómetro interno, que yo lo fui forjando a lo largo del tiempo y es clave para ver si una escena me moviliza, me hace llorar, me hace reír, me divierte escribirla y digo, wow, esto está increíble, que lo vaya a leer le va a causar esto o algo diferente, pero va a ir por acá, ya siento que es por ahí. Pues cada libro tiene su proceso, cada historia, cada forma de escribir el libro es como un hijo, para hacer una metáfora muy amplia, que tiene su momento de vida propia como autor, en el que lo estás escribiendo y estás en un proceso, siempre estamos en una, y el libro también mama eso, toma eso. Y a medida que vas creando o vas escribiendo, cada obra se encuentra con ese proceso personal y el proceso de la obra en sí misma. No es lo mismo hacer una novela, en este caso una historia que habla de dos personajes que se entrelazan y buscan su vocación, y tiene mucha creatividad, tiene mucho de autobiografía también, hecha ficción, y es un proceso, es dejar algo acá. A diferencia de, por ejemplo, hacer una obra de ciencia ficción, este libro de relatos de ciencia ficción, que totalmente creativo, en el sentido es otra cosa a la hora de crear y de imaginar y de hacer pensar al lector y de uno mismo viajar y de sorprenderse. Y poner en esa obra, por ejemplo, aprendizajes que he tenido de física, de ingeniería, de otras áreas, de muchas áreas, ponerlas en la ficción. Y eso marca también el libro, el proceso creativo marca cómo va a ser la obra y cómo la va a recibir el lector, lo que le va a causar. Porque en el fondo también uno hace esto para uno mismo. Yo escribo para mí mismo, para ver lo que no puedo no escribir y lo que me va a pasar a mí cuando lo lea. Y también digo, esto hay que compartirlo y es inevitable no pensar en quién va a leer eso que uno está escribiendo. En cuanto a los personajes, los ambientes, los lugares, las descripciones en sí, ya por ahí poniéndome a penitas un poco de la escritura en sí misma, yo tengo una técnica también que es no solo seguir al personaje todo el tiempo, ir escribiendo notas paralelas a la escritura en sí del libro, notas paralelas en un cuadernillo o en varios cuadernillos en la computadora, de cómo el personaje va evolucionando, lo que le va pasando a cada uno de ellos, así como también un lugar, en el lugar donde transcurre la historia, en la ciudad, cómo es la gente, cómo es la casa, o en una escena puntual. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo ahora. Mira esa escena. Un padre comiendo con una hija. Aparentemente, no lo sabemos. ¿Cómo describís esa historia? ¿Cómo describís esta escena puntual? El padre comiendo con la hija, comida fast food. Es un viernes a la tarde. Andás a ver si se tomó el día y el momento, especialmente después de salir a trabajar para estar con su hija, cuánto hace que no la ve o si la ve todos los días y por qué están solos. Y ella, ¿qué le estará contando? Presta atención a la ropa que tiene el padre. Mirá la bufanda de color púrpura o violeta. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo describís eso? ¿Cómo describís la vestimenta de cada uno de ellos? El lugar donde están, de qué estarán hablando. Bueno, todo esto que te estoy contando es un ejercicio literario para practicar cómo detallar una escena. Se puede ser recontra descriptivo o justo o medio para poder pasar después, más allá de la descripción, al qué está pasando, el qué pasa y por qué pasa, ¿no? Ya es la historia en sí, el diálogo. Y bueno, un ejercicio que también te lo propongo, lo puedes hacer. Puedes agarrar esta escena y describirla o hacer algo, a ver, y compartirle algo ese escrito a alguien mirando la escena, como si fuera una película.
Así específicamente yo tengo una técnica que es a veces de escribir, volviendo a las notas, de escribir mucho y a veces de escribir poco, y ahora aprendí a escribir lo justo y pasar al palo de, pasó algo en tal lugar, no me voy a detener en 4 páginas describiendo esta sala. También lo puedo hacer, es otra técnica, muchos autores lo hicieron, a mí me funciona a veces. Es muy personal eso, tenés que encontrar el tuyo, y una vez que haciendo este paralelismo con notas al pie del proceso literario de escritura, creo que es importante tener claro ese trabajo paralelo, ese cuaderno de trabajo de escribir todo el trabajo de escritor, le puedo llamar a esto, que es seguir todos estos detalles del lugar, de la casa, del ambiente, de la ciudad, de un montón de cosas, las personalidades de los personajes, el por qué, los cómo, y las ciencias o áreas paralelas, llamale física, electrónica, psicología o lo que quieras traer que ya sepas, a mí me pasa con mis áreas, a la historia. Yo recuerdo la primera vez que tenía que hacer releer o leer partes de mi primer libro, el pasaje de cuentos cortos, a un amigo, a un hermano creativo, aparte de amigo del alma, para que me diga qué le generaba cada una de las historias, qué le iba generando a medida que iba escribiendo, y yo tenía a veces, por ciertas escenas puntuales comprometidas o difíciles de relatar, tenía vergüenza, tenía incomodidad, tenía un movimiento interno grande. A medida que fue pasando el tiempo, cada vez menos vergüenza, menos movimiento interno, y ahora la verdad no siento nada de eso. Me siento muy seguro a la hora de escribir algo y lo comparto porque llegamos al punto B, que es que es para mí la importancia de una vez que tenés todo el proceso anterior terminado, empieza el proceso de corrección y de relectura del libro, propia y con, yo le llamo, hermanos creativos. En la parte de la corrección empieza, por supuesto, el detalle de la forma, de la gramática, del idioma que usaste para escribir el libro, de que no haya errores sintácticos ni errores gramaticales, la forma que tiene la escritura para darle un sentido a cómo está ubicada la escena, en la forma de escribir, la sintaxis, como decía, que no haya errores tampoco de fechas, si citas alguna fecha, de datos históricos, bueno, etcétera, ¿no? Todas las correcciones tienen que estar en el proceso de relectura propia, pero más importantes, y este es el punto más importante de esta parte B, es tener hermanos creativos, pocos, yo tengo 2, a los que les pases la obra casi terminada y que te digan al hueso lo que les pasa de verdad, sin críticas superficiales, sino profundamente lo que le pasó con la obra, y que te marquen lo que los movilizó y les encantó y lo que les pareció una mierda. Bien claro. Eso tiene que existir porque a uno, si uno confía en esos hermanos creativos, vuelvo a usar esa palabra, uno ya tiene por dónde ir, ¿no? Uno lo va guiando. Repito, es importante tenerlos, recomiendo tener pocos, porque mismo aparte, esto es una filosofía personal, amigos del alma se tienen pocos, lo mismo que hermanos creativos, que es hasta quizás entra en un escalón más todavía dentro de esa amistad. En mi caso personal lo que hago es, al haber ya encontrado mi voz, y es lo que te traslado también implícitamente y explícitamente importante en este video, es que encuentres tu voz, creativa. No copies a nadie. Siempre estamos copiando partes o agarrando influencias que tenemos de distintos artistas y autores, pero tenés que saber que tenés que encontrar tu voz y escribir con tu voz. Bueno, una vez que la encuentres, yo lo que hago, una vez que está escrito y leído por parte de mis hermanos creativos cada uno de esos relatos, ya tengo un cierre. Tengo un cierre y es, bueno, digo, ya está corregido, ya tengo mi termómetro, ya está leído por mis hermanos creativos, les está pasando esto, ya la obra está. En ese proceso de ida y vuelta ya aparece esta parte C, que son los arreglos y los cambios finales. Si tenés que borrar una escena entera, si tenés que modificar un diálogo, o si tenés que corregir algo que te equivocaste históricamente, o si tal personaje no te lleva a conectar con otra parte de la historia del final, por ejemplo, que sabés que va a pasar. Bueno, todo eso tiene que estar seguido en tu cuaderno de trabajo, paralelo. En ese ida y vuelta con tus hermanos creativos, él te puede decir, che, mira, me parece que acá estás, por ejemplo, en una escena de violencia de género, por citar algo que me ha pasado en uno de los libros. Me parece que esto está muy violento, está siendo por un lugar que es difícil de poner en contexto en la obra.
modificalo. Bueno, tenés que ir al libro, si lo sentís así, y modificar la escena. No cambia la esencia de la historia en sí, sino la escena de cómo llegás a transmitir esa historia o ese mensaje. Bueno, todo eso es en esta parte C. Es todo el arreglo final y también una relectura final antes de, una vez hecho también toda la corrección gramatical y el análisis de la forma literaria, de pasar al parte final, al decir, bueno, ahora sí, ya tengo este producto, no me gusta usar la palabra producto, menos en esto, así que la voy a corregir, tengo esta historia final, y me moviliza y me representa y es lo que yo quería hacer, bueno, ahora sí, como paso a esto. Debo decirlo, a diferencia de la creencia popular que yo también tenía al principio, que es, wow, ¿qué hago ahora? Bueno, lo más importante es todo lo que acabamos de decir como escritores. Hasta ahí, todo hasta acá, todo esto que hablamos del proceso creativo literario y de formación de la historia en sí misma, con todo lo que abarca, que es el proceso más largo de todos y es el más lindo, donde pusiste tu cuerpo, tu mente, tus sensaciones, tus emociones, dejaste todo ahí, es un montón, es un montón. Empieza la parte, le diría más fácil. Después está otra parte difícil al final, pero esta parte fácil es, bueno, ahora encontrar. Yo fui mi propia editorial, en este caso yo tuve que hacer todo lo que haría una editorial si le pagara a la editorial para que haga esto, que es, por ejemplo, hacer el diseño interior del libro. De hecho lo puedes hacer vos, si sabes de diseño gráfico puedes diseñar el interior del libro, y si no, contratar a un diseñador gráfico o diseñadora, que es lo que hice yo, un diseñador de confianza y casi amigo al principio, después otros, porque ya no podía seguir con el trabajo con el primero, que haga el diseño del libro, el diseño interior de la forma del libro. Por otro lado, ya empieza esa parte más visual y superficial del libro, que es la portada, pensar en la portada de los libros. Y acá empieza un gran debate de la portada, que es un capítulo aparte que voy a dar en este momento. Y empiezo con esto. Un libro no es un video de YouTube. Un libro no es un clickbait. Un libro no es esto. Que uno tiene que, como creador de YouTube, hacer una miniatura que llame la atención y que la gente haga clic. No. Un libro está muy alejado de eso. La historia de la literatura es otra cosa. El libro, y esto es algo... Voy a hablarlo general y después personal. El libro tiene tal profundidad y genera algo en los seres humanos cuando estamos leyendo, de profundidad de análisis, que necesita y tiene, así mismo como el proceso del creador, tiene para el lector otra inmersión y otras acciones cognitivas que pasan en nuestra mente. Acá no estamos haciendo clickbait cuando hacemos un libro. Y cuando creamos una portada, por más que muchas editoriales y autores vayan por ese clickbait literario, no es mi caso. Considero que una portada tiene... Y acá, se abren varias flechas acá. Pasa lo siguiente, que es la realidad. Una persona, muchas veces que no te conoce, un lector, va a elegir el libro en su gran mayoría, en un gran porcentaje, que no importa cuál es el porcentaje porque varía en la persona, por la portada. La portada en ese caso tiene que tener algo que esté bueno. No sé si tiene que ser algo totalmente llamativo e increíble. No, tiene que ser algo, para mí, que represente la historia. Que la portada esté representando de alguna manera algo de la historia, que sea genuina, que no sea careta, que no sea falsa, que sea acorde y condesciente con lo que la historia está transmitiendo. Lograr eso es muy difícil para ilustradores. Es un trabajo muy complicado. No lo hice yo, en cada uno de mis libros lo hizo un ilustrador diferente, e ilustradora también. Y es muy complicado, la verdad. Lograr eso, que la portada transmita a nivel visual lo que tienen 200 páginas, por ejemplo, de una historia, por decir algo. O cuentos cortos, que son varias historias. Bueno, es un trabajo que requiere un ida y vuelta total de autor-ilustrador, autor-ilustrador. Y está bueno como autor dejar, así como uno puede disfrutar de su proceso creativo, que el ilustrador e ilustradora disfrute del suyo, que lea la obra primero. Yo trato siempre de que él lea, no sé si toda la obra, pero gran parte de la obra, y que se inspire el artista también para poder hacer lo suyo, con mis tips, con lo que para mí va por el lado, como mis ideas también, pero dejando que el producto final sea 100% del ilustrador. Y bueno, por ejemplo, en este caso hay tapas que son un poco más artísticas, en mi caso personal, ¿no? Como esta, que tiene una ilustración a mano, de dos personajes que se entrelazan y bueno, está ilustrada a mano la portada. O algo más, por ejemplo,
esto, ¿no? Un estilo de... Este es el libro de ciencia ficción más tratando de llevar a lo visual para ese lado, o logrando también algo un poco más sobrio. Este libro, que es mi última obra, que habla sobre filosofía y migración. Ya hablo un poco más también, nada, muestra otra etapa como escritor, otra forma, otro mensaje hasta visual, ¿no? De mi etapa como escritor. Pero bueno, al final de todo eso es la portada. Lo importante es la historia del libro. Lo importante es la historia del libro. Lo importante es que vos dejes toda tu energía en lo que estás contando. La portada termina siendo algo importante en la visual y en la elección del autor del libro y tu representación y tu imagen como escritor. Ponele. Pero podés tener la mejor portada del mundo y si abrís la historia, empezás a leer y te parece algo que no te transmite nada, insulso, que no tiene trabajo, que no hay profundidad, y bueno, termina siendo un clickbait. Por otro lado también, si uno es autor conocido, como por ejemplo un gran bestseller, que no importa los nombres de autores, ya no les importa la portada, porque venden por el nombre o por la carrera o por lo que sea. Entonces pueden jugar y hacer portadas que tengan trabajo, pero puede ser la tapa negra y el libro por ahí se vende igual, por ese riesgo de hacer un libro sin portada, por ejemplo. Bueno, ahora sí, siguiendo con lo anterior, que estamos todavía en la etapa más fácil de toda la formación del libro. Ya tenés la portada, ya tenés el diseño interior del libro, ya tenés los detalles legales terminados, depende del país en este caso, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay que tener el código de barras del libro, se llama ICBN, tenés que estar registrado en la Cámara del Libro como autor, y es un proceso muy simple, la verdad. Cada país de Latinoamérica y cada país del mundo tiene sus normas a la hora de publicar un libro. Pero ponele que ya tenés todo eso. La obra final, el diseño interior del libro, la portada, la parte legal terminada y te queda ahora buscar una imprenta, alguien que imprima el libro. En el mundo existen un montón de imprentas que imprimen libros, básicamente, que les mandan los archivos y se encargan de eso. Todo este trabajo que Lorina Editorial y te cobraría para hacer todo este pase de archivos, lo puedes hacer vos. ¿Dónde conviene contratar una imprenta? ¿En qué momento? Cuando sos un gran autor y vendés un montón de obras y te ofrecen realmente un negocio que sea para los dos, porque si no siempre es para la editorial. Si te sirve a vos como autor, perfecto, queda a tu disponibilidad y a tu decisión personal. Yo decidí en mi proceso por ahora hacerlo por mi cuenta. Y bueno, una vez que tenés la imprenta y ves ejemplos de cómo quedan libros impresos, si te gusta, yo trabajo siempre con la misma en Argentina, te mando un abrazo si ven este video, se llama La Imprenta Digital, están en el barrio de Villa Martelli, ahí en el conurbano bonaerense, en el partido de San Martín. Grandes trabajadores y con amor por el libro, y hacen libros para escuelas, y bueno, a mí me gusta la calidad de sus libros y imprimí todas las tiradas de todos los libros allí. Una vez que encontrás eso y que te gusta cómo queda el libro, no hay más que imprimirlo y listo, ya está, tenés tu libro, como si parece fácil, ¿no? Bueno, se pasan por muchos procesos personales y todo lo que conté, imagínense, por todo lo que se pasa antes de lograr esto. La parte final y cierre de, tenés el libro en la mano. ¿Se acuerdan que dije que el proceso ahora de esto de editorial en sí, la parte física del libro es fácil, más operativa? Bueno, volvemos a otra parte difícil, que es como la anterior, como parece que salteamos la parte fácil, que fue venimos de la parte difícil, que era todo el proceso creativo de la obra en sí, y ahora nos vamos a la parte difícil final. ¿Saben cuál es? Para mí, la más difícil de todo este proceso, una vez que tenés el libro en la mano, ¿quién lo lee? ¿Cómo vendés tu libro? Bueno, es muy difícil en este mundo que hay tanta competencia creativa de todos los ámbitos de música, de literatura, de películas audiovisual. Imagínense, ¿no? La cantidad de películas que hay. Solo métanse a Netflix o en cualquier plataforma o entren en una librería. Hay millones, literalmente, de libros en el planeta Tierra. ¿Y por qué un lector o lectora tiene que leer tu libro que no te conoce nadie, que no le importa, que no hiciste promoción? Bueno, en esta parte más complicada, que es uno si quiere sacar el libro es porque le interesa que alguien lo lea, básicamente.
yo no lo hago por dinero, no lo hago porque quiero que se venda el libro. Bienvenido sea, o sea, mientras más libros se venden, mejor, porque más gente lo lee y refinancio la imprenta y me entra algo de dinero. Espectacular, pero yo creo que si hay una persona que escribe solamente para hacer dinero, no es el camino. Para nada, porque es un trabajo gigante que no va a ser negocio rentable. Ahora, para poder abordar esta parte más difícil, recomiendo algo, que lo aprendí con errores, muchos errores. Yo en mis primeros 3 libros no hice promoción, no hice marketing, llamémosle, de avisos en las redes, no iba avisando que iba publicando fotos que iba escribiendo libros y mi libro, mostraba el proceso, pero no hacía una estrategia de marketing para llegar a que la gente se vaya enterando que yo estoy escribiendo un libro y cuando salga el libro les interese leerlo. No supe hacer eso. No me interesó tampoco, a decir verdad, porque tenía toda mi fuerza creativa en la escritura en sí. Pero cuando hice el último libro, Amor en el Exilio, que lo escribí el año pasado, tardó un año escribir el libro, ya sabía que no quería caer en el error de tener los libros en la mano y no saber qué hacer, porque no había hecho toda esa estrategia previa. Entonces, lo que apliqué fue, a medida que que estaba en mi proceso creativo del libro, que lo hice al 100%, en ese mismo proceso iba creando estrategias de marketing. Fotos, videos, contar el proceso, mostrar, avisar cuándo iba a salir, mostrar el proceso también de ilustración. Paso a paso lo iba haciendo para que, exactamente esto que digo, cuando salía el libro, la gente tenía estaba preparada para decir, bueno, mira, este chabón sacó un libro, fue avisándolo, está acá, me interesa leerlo. Y preparando a los lectores para que les interese leer, con lo difícil que ya es leer en sí mismo en estas sociedades. Bueno, algo hay que hacer. Bueno, yo apliqué esa estrategia. Otro momento de mi vida también, he vendido mis libros en las playas. Todos estos libros. Me había mudado a Mar del Plata, una ciudad costera en Argentina. Casi 2 años viví ahí. Y vendí todas las temporadas de verano, 3 meses, incluso en invierno, el primer año, casi todo el año, los libros en la playa. Caminaba literalmente como vendedor ambulante de mis propios libros y me paraba con la gente y los contaba mi historia, contaba la historia de cada libro, los promocionaba, los vendía, porque yo considero y sigo considerando que el mejor lugar para leer es en la playa. Estar con el sol, la naturaleza, cómo se relaja el cuerpo y la mente en ese momento. Yo amo leer en la playa, entonces antes de buscar un lugar para vender mis libros dije, es ahí, y ahí fui. Y me fue excelentemente bien y hice grandes lectores, y la mayoría de mis lectores son de esa etapa de mi vida. Después me fueron conociendo de otra manera. Así que esa es otra estrategia de venta del libro, están las redes sociales, pero a pesar de todo eso es muy difícil. Es la parte más difícil, es vender un libro y que sea constante la venta de libros. Cada libro tiene su tiempo de escritura. Yo tardé, por ejemplo, en un año, como conté, en total, el proceso creativo y físico de forma editorial para que el libro salga tardó 4 meses. Mi libro de ciencia ficción del 2021 que escribí en Mar del Plata tardó también 1 año, lo escribí todo el 2021. La novela la escribí en la pandemia, entre 2019 y todo 2020, así que fue 1 año y medio. Es decir, son procesos largos, son procesos que cambian, y hay autores, como por ejemplo Leonardo Padura, el libro El hombre que amaba a los perros, salió publicado en 2009, pero el autor ya pensaba la obra, su idea estaba en 1989. O sea, la idea, la escritura, hasta que el libro salió formado fueron 30 años. Así que depende de cada libro, cada autor y cada proceso. Bueno, para cerrar, hoy en día se estila hacer clickbait de las tapas de los libros, como ya lo comenté. A mí me parece nefasto, patético, horrible. Lo importante de un libro es, vuelvo a decirlo, el contenido, la historia, la temática. Si es un libro de ciencia, de técnica, por ejemplo, también, cómo está ordenado, cómo se ordenan los capítulos, cómo me lleva el conocimiento el libro. Y si es algo de ficción, es qué me pasa con la historia, cómo está escrito, las vueltas del lenguaje. Bueno, uno a medida que más va leyendo, más fino se pone en la escritura y en la lectura también. Lo importante de un libro es eso, cómo moviliza a otras personas y cómo moviliza a uno mismo. No el clickbait, no el vender por vender. Hay una tendencia hoy con el famoso Amazon, cómo vende Amazon o cómo vende el New York Times. También los libros posicionados, si uno ve los 10 libros posicionados hoy, son libros de venta genérica. Por ejemplo, cómo tener mejores hábitos, cómo
cómo que te importe una mierda la vida. Bueno, libros que son de vuelta para la masa total de la gente y agarran una problemática social hoy, como por ejemplo la ansiedad para no tener hábitos, y hacen una obra con eso. Y ya está, o sea, podés hacer una obra de hábitos de 10 páginas. Buenísimo, después depende de la persona. Y es un proceso muy personal para poder lograr eso. Pero hoy en día se estila este tipo de escritura autoayuda y de pseudociencias a tener la mayor cantidad de ventas. Porque juegan con la parte blanda de la psicología humana y la vulnerabilidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y sale una obra que parece que te va a salvar y encima montada con un montón de marketing, un montón de inversión y visual de clickbait, colores que te llaman la atención, etc. Así que creo que tenés dos formas de buscarlo también, no está ni bien ni mal. Yo como escritor prefiero ir de lleno al contenido, de lleno a ser creativo, a ser nuevo, a crear algo nuevo, a movilizar de otra manera. Y una vez que encontrás esa voz y esa fuerza interior, es seguir y ser condescendiente con eso al 100. Al 100. Bueno, espero que te haya servido cada uno de los tips o consejos, llamale si querés, de este video. Es mi propia experiencia como escritor independiente. Sigo escribiendo, sigo creando. También crear videos de YouTube es una manera de crear, es otra forma narrativa. Espero que te haya ayudado. A mí me hubiese encantado que alguien me dé pasos para hacer esto, que alguien me hubiese como guiado. Pero entendí también con el tiempo que es el proceso y el aprendizaje de cada uno. Yo aprendí a mi manera y es la mejor manera, porque es la mía y es la que ya sé hacer y me encanta hacerlo así. Y cada uno tiene que encontrar la suya, así como, insisto, su propia voz. Si te ayudó, si te gustó, ya sabes, dale me gusta, compartí el video, comentalo. Me hace reír decir esta parte de youtuber. Para que el canal siga haciendo que se difunda los videos, ya sabes cómo funciona el algoritmo, pero bueno, si no te lo digo, mientras más comentás o más me gusta le das o más compartís, hace que el video se difunda. Si la información para vos es valiosa, te agradezco si lo haces. Y nada, escribí si es que te gusta, porque escribir es hermoso. Borges decía que la escritura es la fotografía de los pensamientos. Así que, ya que le podés sacar fotos a tus pensamientos, hacelo y después léelos, a ver qué te pasa. Nos vemos en el próximo video.